Vamos al Evangelio de Juan. Hagamos lectura del capítulo 7. Quiero que leamos los versículos 30 al 36. Juan, capítulo 7, versículos 30 al 36. Dice la palabra del Señor. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? ¿Me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Padre bueno, te damos gracias, amado Señor, por este texto que hemos podido leer públicamente, rogándote, amado Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a un entendimiento mayor de lo que tenemos aquí en la Escritura. Que sirva, amado Dios, de ejemplo, que podamos nosotros encontrar, Padre bendito, que para nada, Señor, aprovecha la insolencia, que para nada aprovecha, Señor, la ignorancia. Por el contrario, que es muy necesario conocerte por medio de la Escritura, porque de lo contrario habrán consecuencias. Así es que, Padre bendito, trae convicción a nuestros corazones en esta mañana y que tengamos verdaderamente corazones enseñables, corazones que estén dispuestos a postrarse delante de tu palabra, que es autoridad para todos nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Muy bien. La historia del pueblo de Dios ha estado marcada por un asunto en particular, y ha estado marcada por la persecución que han tenido los nobles siervos que han sido llamados para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Persecución, muerte, angustia, descrédito, mentiras, burlas, etc. La predicación de la palabra de Dios, aunque es un asunto verdaderamente loable y de gran dignidad, y que poderosamente, amados hermanos, por la obra del Espíritu Santo ha alcanzado a muchos para ser salvos. Y es una realidad, es una realidad. Pero no podemos desconocer que también muchos se han resistido al mensaje de la salvación. Muchos se han negado a creer. Hay muchos que no quieren acercarse o postrarse ante la voluntad de nuestro bendito y buen Dios. Y esa resistencia ha tenido muchos matices, ha venido de muchas formas, que van desde simplemente darle la espalda al predicador, e incluso los ha llevado a empuñar un arma para quitarles la vida. Esa fue la suerte de muchos de los profetas del Antiguo Testamento, que murieron a manos de sus connacionales. Y para llegar a esos límites de detestable pecado, pasaron linderos que iban desde la burla hasta el descrédito. Bien lo dijo el apóstol Pablo: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Esto lo leo de la carta a los Romanos,
capítulo 10, versículo 16. Pero traiga a la memoria, amado hermano, a Noé. Traiga a la memoria esa porción. Recuerden que a Noé se le dice que él es pregonero de justicia. Así se le llama en el Nuevo Testamento. Pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque en su tiempo él predicó en el Espíritu de Cristo a una generación terriblemente maligna, perversa. Pero la incredulidad a la proclamación de un diluvio que vendría como juicio de Dios, hermanos, los hombres, en lugar de ser atraídos al arrepentimiento, ¿qué ocurrió? Todo lo contrario. Esa construcción del arca fue el hazmerreír de toda la gente. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios convirtió esa risa en lamento. Dios convirtió esa risa en llanto desmesurado, cuando las aguas anegaron toda la superficie de la tierra y solo 8 personas fueron salvas. ¿Quiénes? Las que el Señor eligió. Hermanos, muchas son las veces, si es que no son todas, que el desconocimiento acerca de la verdad resulta en una ignorancia atrevida. Una cosa es ignorar y guardar silencio, pero otra cosa es ignorar y abrir la boca hablando en contra de la verdad. Yo le pregunto, ¿no fue así con los amigos de Job? Acuérdese en esa historia también. Estos amigos de Job, ellos desconocían la obra de Dios. Ellos desconocían lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Claro, y aunque conocían a Job y lo tenían como su amigo, ellos no dudaron de atar cabos que los llevó a decir que el sufrimiento de Job era por causa ¿de qué? De su pecado, de su pecado. ¿Hablaron de dónde? De su ignorancia, de su ignorancia. Hoy, hermanos, hoy, por nuestra ignorancia, nosotros seguimos padeciendo de confesiones incorrectas. Por ignorancia, decimos cosas que van en contra de la verdad, defendiendo lo indefendible, mostrando un corazón poco enseñable, pues la luz que nosotros podamos recibir de la doctrina va a resultar para un corazón incrédulo en espinas que buscan rehuir. Les va a doler la doctrina. Y esto no debe ser así, amados hermanos. No debe ser así. Es más, no es así para el creyente. Pues el que ha creído en Cristo para salvación, ¿qué es lo que hace? Declina su voluntad a la voluntad de Dios. ¿No debiera ser? ¿No es así? Pues eso es lo que manda la Escritura. Que al que Él llama, al que Él elige, llama y salva, los llama con el propósito de que se someta a su santa palabra, a lo que Él dice. Pero pregunto, ¿quién pudiera ser tan necio como para no cambiar su mentalidad y dejarse amoldar por lo que Dios dice? ¿Quién? Pues hermanos, ese es el más absurdo de los actos en los cuales el hombre racional ha caído. Y no solamente ha caído, sino que cae y seguirá cayendo. El hombre racional va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, siguiendo con nuestro estudio del Evangelio de Juan, nosotros nos encontramos todavía a nuestro Señor allí en el templo, predicando, lo vemos enseñando al Señor Jesucristo. ¿Y qué encontramos? Que su predicación no ha sido recibida, que su enseñanza no ha sido creída. Y tenga en cuenta que no se trataba de la enseñanza de un hombre cualquiera. No se trataba de un predicador por allí, itinerante, como para decir a este ni siquiera lo conocemos. Se trataba de Jesucristo, se trataba de Dios hecho carne, quien abrió su boca para darse a conocer y para dar a conocer al Padre.
No era cualquiera. Su enseñanza era clara, ¿verdad? Su enseñanza era contundente. Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo, ¿a qué? A salvar a su pueblo. Ese era el plan. A eso fue enviado el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo a estas alturas del capítulo 7, predicando acerca de lo que Dios le había mandado hacer. Pero como es natural, de parte de la incredulidad de los hombres, cada quien dio su propia opinión. Cada quien entendió a su manera. Y cada quien empezó a expresar lo que para ellos le parecía que quién era Jesús. Por eso lo que tenemos aquí por delante, amados hermanos, es la respuesta de la gente, que estaba allí. Mire, el Señor enseña, el Señor predica desde el templo. Los que están allí escuchan. Y la respuesta entre la gente no se hizo esperar. Tanto de los que le conocían desde Galilea, esos judíos que venían de por allá, de esas tierras, conocían a Jesús, conocían ya su enseñanza, pero también recuerden que estaban aquellos que eran los ciudadanos, aquellos que residían en Jerusalén, esos judíos de Jerusalén, pero cada quien se hizo una idea de quién es Jesús, pero ninguno quiso creer en sus palabras. ¿Por qué lo digo? Porque si hubiesen creído, lo más natural es que cayeran delante de los pies de Jesucristo y rindieran adoración. Por eso yo les decía esta mañana y les preguntaba, ¿a qué venimos hoy? ¿Adorar? Porque hemos reconocido a Jesucristo, porque hemos reconocido que Él es Dios, porque hemos reconocido que Él es el enviado que vino a salvar. Y si estos hombres, habiendo escuchado a Jesucristo, hubiesen creído, hubiesen adorado, pero no lo hicieron. Él se trataba así, del ungido de Dios, del enviado del Padre. Y óigase bien, no como un elegido entre los hombres, sino como el Dios Trino que hace su presencia en la segunda persona de la Trinidad para revelar lo que hay en el corazón del Padre, la salvación de los hombres. Así es que usted dirá, aunque la doctrina no es explicada abiertamente, allí la tenemos completa. Dios, Jesucristo es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es la expresión visible del Padre. Y Él estaba allí en medio de los hombres. Conocer a Cristo, hermanos, siempre ha de resultar en adoración. Y esa es la evidencia, hermanos, la evidencia de la iglesia del Señor, que domingo a domingo viene, se reúne y adora. Pero si a Cristo, óigame bien a esto, si a Cristo no se le ha conocido como el Hijo de Dios, entonces cada quien se va a acercar a Jesucristo conforme a su propia imagen, a la imagen de la persona y a su propia semejanza, a como a mí me parece, a lo que yo creo de Jesús. De esa misma manera se acercan a Jesucristo. Por ejemplo, los judíos de Jerusalén. Los judíos de Jerusalén decían conocer a Jesús. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Y conforme a sus ideas, conforme a su imagen y semejanza, se acercaron a Jesús. Y usted lo puede leer allí en el versículo 30 del capítulo 7 de Juan. Dice, entonces procuraban prenderle. Fíjense, lo que uno cree de Jesús, lo que la persona puede llegar a creer de Jesús, lo va a expresar de una manera o de otra. Y lo que esta gente creía de Jesús resultó en persecución. Procuraban prenderle. Y sigue diciendo el verso. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora.
¿Cuál es el problema, amados hermanos? Hermanos, el problema está en el desconocimiento de la verdad doctrinal. Ese es el problema. Mire, la verdad doctrinal no va a quedar entre sombras. Cada quien obrará conforme a lo que estima como verdad para su vida. Si Jesús no es para nada importante para una persona, si no es importante, si no tiene el estatus que Él verdaderamente tiene, si no es Dios, asimismo cada quien ha de reflejar en su vida, en sus actos, lo que para Él es Jesucristo. Jesús para estos judíos era un engañador más, era otro hablador, era un hombre con ínfulas de ser Dios. Para eso era el concepto de los ciudadanos de Jerusalén. Un hombre más que se creía Dios. Y ante ello, hermanos, ante ello, su deseo, ¿cuál pudiera ser? ¿Cuál? No podía ser uno distinto al de perseguirle, o como lo dice aquí el texto, prenderle. Ese era su deseo, prenderle. ¿Qué es prenderle? No es prenderle fuego, ¿sí? Es echarle mano, cogerlo preso. ¿Y quién lo quería prender en este momento? No, los judíos de Jerusalén. Los judíos de Jerusalén. Debemos entender que unos son el pueblo general, que son los judíos de Jerusalén, y otros son los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, y los sacerdotes, son otros. Estos eran los judíos de Jerusalén que querían prenderle. Y esto de por sí ya es más que un atrevimiento, piénselo así, más que un atrevimiento, pues ni siquiera ellos, esos judíos de Jerusalén, eran parte de la autoridad. Por eso es importante la distinción. Por eso es importante leer muy bien el texto, para no equivocarnos. Ellos no tenían ninguna autoridad. Ellos eran personas del común. Eran ciudadanos allí. Ellos no eran parte de la autoridad civil como para ejercer alguna acción policiva. Es como si usted o yo ven cometer un crimen y usted diga, lo voy a arrestar. Usted no puede, usted no debe. Usted no tiene autoridad para hacer eso. Hay autoridades competentes para ello. Nosotros no. Pero digo que se trató de un atrevimiento. ¿Por qué? Porque ellos querían tomarse la justicia por sus propias manos. Y eso ocurre en nuestro país, ¿cierto? Hoy en día la gente se quiere tomar la justicia en sus propias manos, por sus propias manos. Y eso era lo que querían hacer estos hombres que decían conocer a Jesús, pero le aborrecían a tal punto que lo querían apresar. Hermanos, y no es extraño que para aquellos que resisten la doctrina, porque eso era lo que estaban haciendo los judíos, se resistieron a la predicación de Jesucristo, no es extraño que también les resulte difícil someterse a la autoridad civil. Porque la acción de ellos, ¿qué implicaba? No me interesa lo que piense la autoridad civil. Nosotros vamos a hacer como nos plazca. Pero no solamente es resistirse a la autoridad civil aquellos que se resisten a la doctrina, sino el que se resiste a la doctrina también se va a resistir ¿a qué? A la autoridad religiosa. Téngalo por seguro, se van a resistir a la autoridad religiosa. Pues recuerden que estos judíos no estaban muy interesados en cambiar su opinión, aunque el Sanedrín llegase a cambiar su pensamiento acerca de quién era Jesús. Así es que ellos, entre estos judíos de Jerusalén, en ellos no estaban los planes de retenerse en recurrir a las vías de hecho. Y aunque su deseo era hacer mal, porque eso es, hacer mal a Jesús, no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Bueno, el apóstol Juan responde conforme a la soberanía de Dios. Porque hermanos, no hay nada que no esté sujeto a la soberanía de Dios. Nada. Por más de que nos parezca extraño, difícil o incluso lleguemos a decir que es inconforme a lo que a mí me parece, Dios es soberano, Dios gobierna.
Y Dios lo hace. Y eso mismo expresa Juan. Él dice que estos hombres no pudieron apresar a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. Y él lo expresa con estas palabras. Aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. No es la primera vez que se dice y no será la última. No ha llegado su hora. Aún en medio, hermanos, de las dificultades que pueda tener la predicación de la palabra de Dios, esta no será detenida por la voluntad de los hombres. No lo crea. Estamos viviendo el tiempo donde se proclama el Evangelio y seguirá proclamándose. Y este es el aliciente que tenemos todos los predicadores y maestros de la Biblia. Aunque siempre haya quienes resistan a la enseñanza y quieran ir en contra de los mensajeros, aunque callen al predicador, el Señor Jesucristo dijo, las piedras mismas hablarán. Hermanos, pudo ser que los judíos se retuvieron en echarle mano a Jesús por lo que estaba ocurriendo en medio de la multitud. Claro, ellos estaban expresando odio delante del Señor, pero también estaban ocurriendo otras cosas en medio de la multitud. Mire lo que dice el verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él. ¿En quién? En Cristo. Creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Hermanos, nosotros no podemos saber con certeza si la fe de estos hombres era verdadera o se trataba de una fe temporal. Igual, no es la primera vez que sucede. Recuerden la primera vez que nos cita el apóstol Juan, cuando el Señor Jesucristo va a Jerusalén en una fiesta de la Pascua y hace señales. Y dice el texto que muchos creyeron, pero el Señor no se fiaba de su fe. No se fiaba de su fe, porque estaban creyendo ¿en qué? Solamente en las señales. En las señales. Pero bien, nosotros no podemos entonces, por tanto, aseverar si la fe de estos hombres era verdadera o no lo era. Lo que sí es cierto es que la pregunta que ellos hacen, ¿hará más señales que las que éste hace cuando venga el Cristo? Esta pregunta lo que está dejando ver es que efectivamente estos hombres creyeron en Jesús ¿por causa de qué? De los milagros. De los milagros que él hacía. Eso los descrestó a tal punto que decían, imposible que lleguemos a ver otra cosa mayor. Y otra cosa mayor estaba por venir. Pero bueno, eso será para más adelante. Hermanos, pero reflexionemos en esto. Mire, la búsqueda por las cosas asombrosas, porque eso era lo que estaba pasando allí. Estos hombres se asombraron por las obras que Cristo hacía y creyeron en Jesús por esas maravillas que él hacía. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con la búsqueda por las cosas asombrosas. Esas que no pueden ser explicadas. Son las que llegan a estimular las emociones. Y muchos han hecho de las emociones el asiento de su fe. El asiento de su fe. Creen es conforme si hay un mover. Creen si hay un no sé qué, si hay un frío, si hay un calor, si hay una risa, si hay una queja, si hay un llanto. Solo creen si hay algo asombroso. Allí descansa la fe de muchos. Y claro que el Mesías haría milagros y prodigios, como lo profetizó Isaías. Los cojos saltarán, los mudos hablarán, etcétera, etcétera. Y eso lo hizo el Señor. Pero con el propósito, todas esas señales, con el propósito de testificar de que Él es el ungido de Dios, el Mesías. Es una credencial sencillamente. Haga de cuenta que usted va a recibir a una persona, ¿sí? Y usted pide las credenciales, muéstreme su carnet, muéstreme su cédula para comprobar. Y muestra el carnet. Pero usted queda embelesado con el carnet. Siga, señor carnet, te necesito es a ti, a la persona no. Quieren el carnet, quieren las credenciales, pero no a Jesucristo, ¿sí? Quieren las obras, quieren los milagros, pero no al Señor.
Y sería una muy buena pregunta, amados hermanos, que nosotros nos hiciéramos. Que cada quien en su corazón se hiciera esta pregunta. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En las señales o en Jesucristo? ¿Dónde está? ¿En experimentar una vida victoriosa, ajenas de aflicciones y de contradichos, o la de tomar la cruz de Cristo y de seguirle? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amados hermanos, la Escritura nos ha dejado saber que los hombres, ante la hermosura de la creación, que realmente es hermosa, ¿sí? La Escritura nos ha mostrado que los hombres, ante la majestad y hermosura de la creación, han quedado cautivos a ella, a tal punto que olvidaron al Creador. ¿No dice así el apóstol Pablo en la carta a los Romanos? Que se hincaron a lo creado y abandonaron al Creador. Así sucede. Pero volviendo a nuestro texto. La aparente credulidad de muchos de los que estaban allí en el templo pudo tener, o más bien retener, a esos judíos que también estaban allí en Jerusalén. Pues en ese momento parecía que ya se presenciaba, era una desventaja numérica. ¿Sí? Los judíos que no creyeron, que querían echarle mano, empezaron a considerar y a escuchar que todos estaban creyendo en Jesús, y no será este el Cristo, y mire esas maravillas, y no sé qué. Entonces muy seguramente esto los llevó a que se retuvieran, que no hicieran absolutamente nada, porque cualquier movimiento violento sería un revés para sus planes en contra de Jesús. Lo que aquí sucedió, amados hermanos, lo expresó muy bien el puritano Matthew Henry. Abro comillas, él dijo: Dios puede atar las manos de los hombres, aunque no convierta sus corazones. No es la primera vez que sucede eso. Dios ató las manos de Faraón. Dios ató las manos de la misma creación. Pero aún así, no la redimió. Aún así, a Faraón no le perdonó. Aún así, a estos hombres no creyeron, pero los retuvo. Esto apenas, amados hermanos, es el contexto de lo que nos apremia en el día de hoy. Y lo que quiero apuntar a esta mañana es a la consecuencia de la incredulidad. A la consecuencia de la incredulidad. Hermanos, no hay lugar para lo neutro. No hay lugar para decir, no, yo no me meto en temas de religión para no pelear con nadie. Con estos me llevo bien y con estos también. Desde que yo no hable de política y de religión, todo funciona. No hay término medio, porque la incredulidad trae consecuencias. O si lo quiere mejor, la consecuencia de la ignorancia atrevida de los hombres se hará venir por el poder del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, que la violencia contra el Señor aumenta. Usted dirá, pero bueno, es el Señor Jesucristo. Es la palabra hecha carne. Es aquel que vino del cielo a hacer bienes, a salvar, a perdonar, a sanar. Y aún así, ¿no le recibieron? Recuerde ese verso del cual parte el Evangelio de Juan en el capítulo 1. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Hacer la voluntad del Padre. A lo suyo, no a los suyos. Ojo, dice a lo suyo vino, a hacer la voluntad del Padre. Y ahí sí, los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué vamos a esperar de aquí en adelante? Que la violencia contra el Señor aumenta. Mire, el versículo 32, si usted lo lee bien, lo que muestra allí es que abre la puerta a lo que vendrá 6 meses después. ¿Sí sabe qué es lo que va a pasar 6 meses después, no? 6 meses después de la fiesta de los tabernáculos viene la fiesta de la Pascua, ¿sí? Se celebrará en Jerusalén la fiesta de la Pascua, pero una fiesta como ninguna otra celebrada en Jerusalén. ¿Por qué? Porque será la fiesta o el momento o el tiempo cuando el Señor Jesucristo será tomado
preso, será tomado preso. Pero hasta el momento, a esta altura del capítulo 7, no ha llegado su hora. No ha llegado su hora. Pero el odio de los líderes judíos sí se ha encendido cada vez más. Y tal es la indignación, hermanos, que les produce Jesús para estos judíos que se unieron. Los principales sacerdotes y fariseos para deducir entre ellos cuál es su posición delante de Jesús. Recuerden que estaban como dubitativos, ¿cierto? Estaban dudando si decían no es el Cristo, si es el Cristo, aunque ya habían expresado su deseo por matarle. Pero ya aquí en este verso 32 se destapan las cartas. Miren, hay dos grupos de personas. Se unieron los principales sacerdotes y se unieron con los fariseos. ¿Para qué? Para decidir que la guardia del Sanedrín fuera a buscar a Jesús y lo tomara preso. Ahora sí. ¿Quiénes son los que desean tomar preso a Jesucristo? El Sanedrín. Ahora sí podemos decir que son los fariseos. Ahora sí podemos decir que los líderes espirituales de los judíos tomaron una decisión. El verso 32 es sorprendente si usted lo piensa bien. ¿Por qué? Porque hemos de saber que la mayoría de los principales sacerdotes eran saduceos. Esta es otra secta de ese tiempo. Y los saduceos y los fariseos no se la llevaban bien. No eran muy compartidarios. ¿Por qué? Aunque se trataban de dos grupos religiosos que, aunque compartían ciertas doctrinas, habían ciertas diferencias. Y yo creo que la más grande entre los saduceos y los fariseos estaba en la doctrina de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Los fariseos, como su nombre lo significa, eran apartados, ¿sí? Se apartaban del gobierno romano. Los romanos para ellos eran sus enemigos. Los saduceos no tenían mayor problema de hacer alianzas con los romanos. En lo que pudieran servirles, aquí estamos nosotros los saduceos. ¿Qué necesita el imperio? Y ahí están. Habían grandes diferencias entre estos dos grupos. Y eso es lo que muestra como sorprendente en este versículo 32. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el punto es que para estar en contra de la verdad, no importa hacer de los enemigos un aliado más. ¿Sí? ¿Somos enemigos? Listo, pero tenemos un enemigo en común, Jesucristo. Unámonos. No importa estrechar lazos con cualquiera, así su doctrina sea diferente. No importa. ¿Cómo se llama esa unión entre religiones? Ecumenismo. Yo les mencionaba la semana pasada de un hombre, de un reformado, que no le vio problema extender sus lazos ecuménicos con católicos romanos. Y en ese documento se decía, todos somos iguales, ¿sí? Somos iguales. Algunas diferencias sí, pero todos iguales. Hermanos, a estos dos grupos, saduceos y fariseos, no les importó estrechar lazos con tal de destruir la verdad. Pero si se trata de unir fuerzas para vencer a un enemigo en común, bienvenido, no importa. Hermanos, aquí ya está tomando forma, ya está tomando ese aspecto político, formal, de una decisión del liderazgo del pueblo judío. Porque ¿quiénes fueron los que
gritaron: crucifícale. El Sanedrín. Estos líderes judíos. ¿Se acuerdan cuando Pilato les dice: yo no encuentro en este hombre nada, es inocente para mí? Y con tal que se lavó las manos. Que la sangre de este hombre sea sobre ustedes. ¿Y qué gritó el pueblo? Ustedes lo pueden leer allá. ¿Qué gritó el pueblo? Que la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale. ¿Y qué quieren? ¿Qué esperaban? Bueno, que la sangre de ellos estuvo sobre sus hombros. La sangre del Señor Jesucristo. Ahora bien, seguramente, hermanos, se trató, sí, de una reunión oficial del Sanedrín, que al considerar las opiniones divididas por las personas que estaban allí en Jerusalén, se empezaron ellos a preocupar de ese creciente número de personas que estaban creyendo en Jesús. Dijeron: esto ya está cobrando unas dimensiones que no son favorables para nuestra fe. Y para ello, ¿qué hacen? Mandan a una guardia, ¿sí? Y esa guardia esa sí es una especie de policía. Una especie de policía que estaba compuesta era por levitas. Esos levitas estaban encargados de mantener el orden en el templo. Y a esos son los que el Sanedrín, a estos sacerdotes y fariseos, mandan a que tomen preso a Jesús. Y aunque los planes del hombre puedan ser los más elaborados y puedan ser los más calculados para cubrir sus perversos objetivos, para cumplirlos, no hay nada, hermano, nada que trunque los propósitos divinos. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado el tiempo. Aún quedan 6 meses. ¿6 meses de qué? 6 meses de predicación, 6 meses de trabajo arduo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Son 6 meses de discipulado, son 6 meses de llamado al arrepentimiento, son 6 meses llamando a la fe. 6 meses. Y ni siquiera la elaborada organización de los líderes religiosos tenía manera de hacer estorbo al poderoso ministerio de Jesucristo. Con tal que, amado hermano, que en esta oportunidad ni siquiera la guardia del templo pudo arrestar a Jesús. No pudo. Por el contrario, más adelante vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que la guardia del templo se maravilló de la sabiduría del Señor. Léalo usted allí en el mismo capítulo 7, versículos 45 al 47. Dice: los alguaciles, mire, estos mismos que fueron enviados para tomar preso a Jesucristo. Dice el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Hermanos, estar delante del Señor Jesucristo, créalo, tiene que producir algo. Verdaderamente uno tiene que estar muerto físicamente para uno no ser conmovido con la palabra del Señor. ¿Pero qué dijo el Señor Jesucristo ante esta avanzada del Sanedrín? ¿Qué hizo? Pues lo que Él sabe hacer: hablar, predicar. Y eso es lo que encontramos sus palabras en los versos 34 y 35. ¿Qué dijo el Señor? Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. ¿A quién le está hablando? A esta guardia, ¿sí? A esta guardia. Seguramente allí estaban también los líderes judíos, allí expectantes. Estaban, claro, los ciudadanos de Jerusalén. Y estaba la demás multitud, el resto de la multitud. ¿Y qué dice? Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. E iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Hermanos, ¿qué significan estas palabras misteriosas?
¿Qué significan? ¿Qué pueden significar? Hermanos, cuando menos, para los incrédulos les resultó en palabras malentendidas. Para los incrédulos. Entendieron todo absolutamente mal, como lo vamos a ver en los versos siguientes. Ellos tropezaron en estas palabras y miserablemente, óigame bien, miserablemente se burlaron de Jesús. Y aún así no se estaban dando cuenta que con sus palabras de burla estaban profetizando la obra insaciable del Evangelio, que iría a los gentiles. Pero ya miraremos eso. Lo que quiero abordar con las palabras del Señor Jesucristo es que el Señor habló juicio sobre la incredulidad. Juicio. En esas palabras hay juicio. Mire, las palabras de Jesús, claro, son una réplica de lo que Él ha venido enseñando. ¿Qué? Que Él viene del cielo, que Él fue enviado por el Padre. Eso lo está diciendo, ¿sí? ¿Cómo lo dice? Porque volveré al que me envió. Está repitiendo exactamente lo mismo. Pero adicionalmente son una advertencia que debiera hacer temblar a cualquiera. A cualquiera. ¿Qué dice el Señor? La primera parte. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. ¿Cierto? Piénselo así. Los que están allí sentados, toda esa audiencia, que es una audiencia mixta, hay de todo allí. Quiéranlo o no lo quieran al Señor Jesucristo, ya sea que se trate de una fe genuina o ya sea que se trate de una fe temporal, o se trate de la intención de echarle mano inmediatamente, todas esas intenciones estaban allí en esa multitud. Pero aún así, el Señor les anticipa a todos los que están allí, les anticipa que todavía, aunque sea poco el tiempo, su presencia pública estará entre ellos. Quiéranlo o no, quieran echarlo a la cárcel, estaré entre ustedes por un poco de tiempo más. Quieran creer solo en mis señales, estaré con ustedes un poco de tiempo más. Y si han creído verdaderamente que soy el Hijo de Dios, estaré con vosotros un poco de tiempo más. Hermanos, se trata de una declaración que impacta a todos, sean creyentes o sean incrédulos. Para uno sería un tiempo donde su fe sería edificada, donde serían discipulados, donde serían fortalecidos para algunos. Y para otros se trataría un tiempo donde su odio por el Señor tendría mayores expresiones, porque cada vez no lo soportarían más, no tolerarían más sus enseñanzas, no quieren ver más haciendo milagros a Jesucristo. Pero en lo que respecta a su obra en la tierra, para el Señor Jesucristo, desde la perspectiva del Señor Jesucristo, ¿qué implicaba ese poco de tiempo más entre vosotros? Se trataba de una declaración de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué misericordia? Porque yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿a qué vino el Señor Jesucristo por primera vez a este mundo? A salvar, a traer salvación, a llamar al arrepentimiento. Es misericordia este poco de tiempo que estará entre vosotros. Es misericordia. Pues Él en ese tiempo seguirá predicando, seguirá salvando, seguirá llamando al arrepentimiento, seguirá predicando la voluntad del Padre. Misericordia hay allí. Pero esa declaración tiene una expresión profética. Cuando Él dice, iré, futuro, al que me envió. ¿Cierto? Iré al que me envió. Además de anunciar su partida con estas palabras, porque eso es lo que Él le está diciendo, dice, yo me voy, ¿sí? Un poco de tiempo que pase, yo me voy. Pero estas palabras implican, amados hermanos, que esto es lo que, el peso que tiene estas palabras implican que su obediencia a la voluntad del Padre se completará pronto. Hermanos, el Señor no vino a hacer un trabajo a medias y decir, no me recibieron,
me voy y volveré otra vez. No. Estas palabras están diciendo, mi obra está por ser cumplida. La voluntad del Padre está a 6 meses de yo hacerla perfecta. Se completará muy pronto. Y para el desconocimiento de muchos, terminada la obra, el Mesías volvería al seno del Padre. Hermanos, ¿qué queda por venir? Esto lo que el Señor está diciendo es, la obra que vine a cumplir está muy cerca. La cruz cada vez se ve más cerca. La cruz es la consumación de la obra redentora de Cristo, donde el ungido de Dios, ¿qué hace? Satisfacer las demandas del Padre, para así otorgar, ¿qué? Provisión de justicia para todos aquellos que creen en Jesús. Y ya el Señor lo había hablado. ¿Recuerdan esas palabras a Nicodemo cuando el Señor dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? La cruz de Cristo está por venir, porque en la cruz de Cristo está la salvación. Pero ¿dónde se encuentra la advertencia? Porque todo esto, lo que les acabo de mencionar, es misericordia. Misericordia, misericordia. El evangelio puro, misericordia. ¿Dónde está la advertencia? Pues en las palabras que le siguen en el verso 34. Perdón. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Hermanos, yo les pregunto, ¿quiénes son estos que buscarán al Mesías y no lo hallarán? ¿Quiénes? Y yo le contesto de paso, no pueden ser los creyentes. No pueden ser los creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor ya dijo que todo lo que el Padre me da, elección incondicional, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Es decir, todos los creyentes buscarán a Jesús y le hallarán. Pero el Señor está diciendo, me buscaréis y no me hallaréis. Así es que esto nos deja sin lugar a dudas que se trata de ¿quién? ¿De los incrédulos? Los incrédulos, aunque los líderes religiosos buscaban a Jesús ¿para qué? Para matarle, ¿cierto? Y obviamente lo lograrían. Aún así, piensen esto. ¿Usted cree que los judíos, y se lo pongo hasta el día de hoy, ¿usted cree que los judíos han dejado de confiar o han dejado de tener la esperanza por un Mesías libertador? Siempre lo han tenido, siempre han deseado, están buscando al Mesías. ¿Y qué ocurre? Me buscarán y no me hallarán. No me hallarán. Esto, hermanos, piénselo así. Desde ese momento de estas palabras del capítulo 7, ¿qué se viene por delante para la nación de Israel? Una expectativa de juicio. Cuando en el año 70 su culto es desmantelado con la destrucción del templo a manos de los romanos. Destrucción que el mismo Señor Jesucristo profetizó. Recuerden esas palabras por allá donde Él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué? Que sois tan fieles a mí, que matas a los profetas, a mis mensajeros, que resistes la doctrina y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? No quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿No está desierta? No está desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, mire, ¿qué tiene que ocurrir para que un corazón incrédulo pueda tener la bendición de Dios?
tiene que confesar con sus labios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Arrepentimiento. Arrepentimiento. No hay otro camino. Los judíos sí buscarán un libertador. Los judíos clamarán por él y sin darse cuenta que ellos mismos colgaron al Mesías en la cruz porque no creyeron en él. Lo buscan y no lo encontraron. Lo mataron. Esa es la desgracia, hermanos, de todo aquel que busca a Dios de una manera incorrecta, porque lo mata, ahoga. Cualquier virtud de la predicación del Evangelio lo ahoga. Y por tanto no lo podrá encontrar. Cada quien que tenga un concepto errado de Dios vagará por caminos de oscuridad. Tropezará con cultos donde se predica a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, es un culto idolátrico porque no es el Dios verdadero. Un culto idolátrico donde adoran a ídolos creados conforme a las expectativas humanas. Grave la incredulidad, muy grave. Y para todo aquel que niega al Hijo, hermanos, no se hallará un lugar para él en la presencia de Dios. Podrán decir, creo en Jehová. Pero si no creen en el Hijo, no hay un lugar para ellos a la diestra del Padre. Bien dijo el Señor, donde yo estaré, vosotros no podéis venir. No podéis venir. Juicio, hermanos, juicio hay acá. Piensa en el cielo. El cielo es un lugar sublime. El cielo es un lugar donde el pecado no tiene cabida. ¿O sí? No tiene cabida. Por tanto, si algún ser humano ha de estar o procura estar con Cristo, su problema de pecado tendrá que ser resuelto primero aquí en la tierra. Lo natural, ¿verdad? Pero todo aquel que no quiera arrepentirse de sus pecados tendrá que asumir la condenación que hay en no poder estar donde Dios está. Hermanos, ¿qué mayor infierno es ese? Que la presencia de Dios no esté allí. Un lugar de completa oscuridad, ajeno de la gracia, cuando menos común de Dios. No estará. Ajenos de Dios. No hay nada más terrible que estar lejos de la presencia de Dios. Y esta es la condenación que todos los seres humanos traen al nacer en este mundo. Entiéndalo, no se trata del futuro, se trata del ya, del hoy. Muchos están alejados de Dios, dice la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están lejos de la presencia, no hay lugar para ellos delante de Dios. Pero esa desgracia se puede perpetuar cuando el hombre no se arrepiente. Se puede perpetuar. No se acaba con la muerte física, como algunos creen y enseñan. En medio de nosotros había uno que enseñaba acerca de la reencarnación. Eso no existe. La muerte no le va a solucionar su problema. Por el contrario, la va a perpetuar. Cuando el hombre no se arrepiente y no confiesa que Jesús es el Señor y Salvador, lejos de Dios vivirá. Si eso es que se le puede llamar vivir. Pero como la ignorancia es atrevida, las palabras del Señor fueron completamente malinterpretadas. Por eso, estos hombres tomaron las palabras del Señor Jesucristo e hicieron de ellas una burla. El verso 36 deja claro que estos hombres no entendieron nada lo que Jesús quiso decir. Allá en el verso 36, ¿verdad?
No entendieron nada de lo que Jesús quiso decir con su propia partida. Pero lo más trágico está en la burla que ellos hicieron en el versículo 35. Dos preguntas. ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Hermanos, esto es terrible. La exacerbada, óigase bien, la exacerbada confianza de estos hombres en ser el Israel étnico, ¿sí? Mucha confianza en ser el Israel étnico les hizo decir, a manera de pregunta, que le era mejor a Jesús ir a predicarles a los dispersos entre los griegos. ¿Quiénes son los dispersos entre los griegos? Se tratan de judíos que vivían dispersos en países que habían sido helenizados por el imperio griego. Y para los judíos de Jerusalén, la crema innata de la religión judía, esos dispersos entre los griegos eran gente maleable, era gente fácil de convencer. Es como si ellos estuvieran diciendo, a nosotros no nos convencen esas palabras de Jesús, no somos tan tontos, pero entre los griegos esa enseñanza puede tener acogida, con nosotros no. Ignorancia atrevida, ¿verdad? Pero además, hermanos, de los judíos dispersos, aún va más lejos las mofas de los líderes de Israel al decir que Jesús les enseñaría a los mismos griegos. A los mismos griegos. Es decir, mire, para los judíos, cualquiera que no fuera judío era menospreciado. No es nada. Solo el pueblo de Israel. De ahí para abajo, segunda clase. Segunda clase. Nosotros, los gentiles. Ellos se tenían mucha confianza, mucha, en pretender ser el pueblo de Dios. Mucha confianza. Pero como lo dijo el apóstol Pablo a los romanos, y sígame con cuidado. El apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 7. Tome la cita. Romanos 9, 6 y 7. Mientras que esos judíos tenían mucha confianza en sí mismos, en ser el pueblo de Dios, Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Nos cuesta creer estas palabras de Pablo? Pero tan ciegos estaban estos líderes, tan ciegos estaban que no entendían que a aquel a quien llamaban su padre, esto es a Abraham, porque ellos llamaban a Abraham su padre, ¿cierto? Recuerde usted que cuando Dios llama a Abraham y le da las promesas, a Abraham, ¿de dónde lo llama? De Ur de los Caldeos. Una nación pagana. De allí lo llamó. De Ur de los Caldeos. Y allí el Señor le dio promesas a un caldeo, que sería ¿qué? El padre del Israel de Dios. ¿Eso es verdad? Sí. Que sería el padre del Israel de Dios. Es decir, de todos aquellos que son de la fe, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3, versículo 7. Dijo el apóstol, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los creyentes, los que son de la fe. Esos son los hijos de Abraham. Así es que, amado hermano, ¿cuánta insolencia puede haber en medio de la incredulidad?
mucha insolencia. ¿Cuánta insensatez puede haber en medio de la ignorancia? Pero, óigame bien a esto. Lejos de la iglesia, ser como estos judíos que se jactaban de la verdad y la desconocían completamente. Hermanos, es nuestro deber estudiar la Biblia para ser verdaderamente una luz en medio de las tinieblas. Así es que sigamos, y con esto cierro, amado hermano, sigamos el ejemplo de Cristo, sigamos las pisadas del Maestro. El Señor les habló con la verdad. Él no se puso allí a cambiarla, a recortarla, a quitarle este filito porque de pronto se cortan. No, Él no se puso a recortar la doctrina. No lo hizo. Él habló con la verdad. Y aunque sus enseñanzas efectivamente avivaron el odio entre los incrédulos judíos, aún así el Señor siguió enseñando la misma verdad. No se contuvo. Y la iglesia debe hacer exactamente lo mismo. Hermanos, y esto es una férrea enseñanza para la iglesia de nuestros tiempos, para que no vendamos nuestros principios, que por miedo a los que se resisten a la verdad, nos callemos. No. O peor aún, que hagamos de la doctrina una mezcla con tradiciones de hombres para no hacernos de enemigos. No, eso. A paz nos llamó el Señor. Ahí sí somos bíblicos, ¿cierto? A paz nos llamó el Señor. Y rebajamos la doctrina. Comenzaba yo este sermón diciendo, hermanos, que la historia del pueblo de Dios ha estado marcado por la persecución que han tenido los nobles siervos que han sido llamados para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y la historia, si usted lo ve, la historia de la iglesia ha estado bañada con la sangre de los siervos de Dios que no doblaron sus rodillas ante ídolos y ante pretensiones humanas. Así fue. Y así seguirá siendo, tiene que ser. Por tanto, hermanos, si nuestro deber es dar la vida por causa de Cristo, es allí donde debemos estar. Dar nuestra vida por causa de Jesucristo. Y en esas pruebas, porque esos son pruebas, esos son tribulaciones, ¿sí? Es allí donde la fe será probada. Y si la fe es genuina, brillará con la perfecta luminosidad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la fe? De allá arriba. Es un don de Dios. Y en medio de esa prueba, de esa aflicción, de tantas contradicciones que como cristianos hemos de tener frente a un mundo incrédulo, la fe brillará. Todo para la gloria y honra de nuestro bendito y buen Dios. Hermanos, huir de nuestra responsabilidad de predicar la verdad no solamente pronuncia nuestra infidelidad a Dios, sino que realmente se trata de un disparate que es aún más trágico. ¿Por qué? ¿Usted qué cree que va a hacer enseñando mentira o enseñando una verdad diluida? ¿Qué pasará con esas almas que están necesitadas de la verdad? Pues hermanos, serán completamente destruidas esas almas, serán desviadas, se les presentará un Cristo que no es el de la Biblia, y allá se hincarán, y allá adorarán, y creerán que esa es la salvación, pero si no lo enseñamos bien. Hermanos, el Señor no dudó en decirles a estos incrédulos que ellos no serían parte de la comunión con el Padre. No se abstuvo. Pues todos los que no creen en el Hijo no tienen un lugar en el reino de los cielos. Por tanto, amados hermanos, no deberíamos dudar en hacerles saber a los hombres, si es que verdaderamente decimos que les amamos, que están en peligro de prolongar por toda la eternidad su condición de estar separados de Dios.
No tema en decirlo. Puede que usted se haga un enemigo, pero Dios puede usar esas palabras en algún momento de la vida de ese que en el momento puede llegar a mirarlo a usted con malos ojos y lo puede salvar. Hoy, hermanos, las palabras del Señor han de hacer un eco en estos tiempos. Todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. Hermano, grave es eso. Todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. Y si el Señor cumplió su palabra y volvió al cielo donde pertenece, pero antes de irse le dijo a los creyentes que era necesario ir al Padre para preparar un lugar. ¿Para quién? Para sus santos. Ahora, hermanos, mientras que para la iglesia estamos viviendo un tiempo de espera, estamos esperando, ¿cierto? Es nuestra vida en esta tierra, de esperanza gloriosa. Estamos esperando para ir donde nuestro Señor se encuentra. Hermanos, no podemos olvidar que también el tiempo, este es tiempo para predicar, para proclamar la verdad. Todavía un poco de tiempo y la misericordia del Señor será quitada. Sí lo sabe, ¿no? Y ya no habrá más esperanza para los hombres. No habrá más esperanza. Vayamos a los dispersos. Vayamos a los dispersos entre los griegos. Vayamos a los griegos. Vayamos a los judíos. Vayamos a donde vayamos. Siempre habrá quienes estén en profunda necesidad de fe y arrepentimiento. Prediquemos a Cristo, quien cerró su libro diciendo: ciertamente vengo en breve. Hermoso, ¿no? Hermoso. Todavía un poco de tiempo, hermanos. Todavía un poco de tiempo para testificar. Un poco de tiempo para ser fieles. Un poco de tiempo para guardarnos en santidad. Un poco de tiempo para crecer en la fe. Un poco de tiempo para que el Señor nos halle trabajando en su vid. Pero nos quedamos en unas minucias. En unas minucias. Y tanto que hay por hacer, si es que le hemos creído. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude.